Vamos a meternos de lleno en el ámbito político, como hacemos cada jueves con Ramón Estrada, consultor político. Ramón, ¿cómo te va? Buen día, el placer de saludarte. ¿Cómo te va, Javier? Muy buen día para vos y para todo el equipo de Radio. Hola, ¿qué tal, Hola, Ramón? muchas ¿Cómo gracias, estás? Ramón. Bueno, muy Bueno, buen día. se ha hablado mucho sobre estas últimas medidas económicas que ha dado a conocer el gobierno de Javier Milei, pero te pregunto como disparador, después vos nos orientarás. ¿Puede haber un impacto político teniendo en cuenta que recién comienza este gobierno, pero en relación a la adhesión que puede llegar a tener esta serie de medidas que toma el gobierno de Milei? Sí, a ver, impacto político sí o sí tiene que tener porque está en el ámbito de lo político, aunque dentro de la doctrina que se profesa hoy en el Ejecutivo Nacional a cargo del presidente Javier Milei, impera el mercado, lo privado por encima del Estado. Entonces ahí sí me gustaría hacer un punto de tomar, o por lo menos fue un disparador personal cuando estuve escuchando el discurso del presidente, su primer discurso, Ajá. que fue dándole la espalda a la Asamblea Legislativa y de cara a una minoría intensa que se reunió en la Plaza de los Dos Congresos. Lo que primero se me vino a la cabeza es una investigación periodística que hizo Noami Klein, que es una periodista canadiense, la cual investigó cómo se dio el auge, el desarrollo de la doctrina del shock, y la doctrina del shock es terminar siendo el capitalismo del desastre. Se basa principalmente sobre la escuela de Chicago, de Friedman, donde se sienten los Chicago Boys, donde se sienten muy Ujú. cómodos. Y ahí este de los Chicago Boys es para considerar que los cuatro principales miembros del equipo económico que tiene Javier Milei, y ahí uno tiene que recordar quiénes son estas personas. Santiago Bausili, que es el presidente del Banco Central, Vladimir Guerin, que es el vicepresidente del Banco Central, que supo trabajar en el equipo de Mario Quintana en el gobierno de Mauricio Macri, el ministro de Economía, Toto Caputo, Joaquín Cotani, el secretario de Finanzas. Estos cuatro personajes, pues son personajes dentro de la política argentina, tienen su domicilio fiscal en Manhattan, viven en Manhattan, tienen que hacer su cambio de domicilio. Ahí es donde entra un interrogante, personas que trabajan para BlackRock, el grupo económico más importante que tiene el mundo. Eh, Ellos dependen de ese capital, ellos armaron la estructura en el 2018 para el carry trade que tuvo el gobierno de Macri imperante para que vinieran los dólares, se convirtieran a peso y después sacar los dólares y hacer una bicicleta financiera. Estamos ante eso, estamos ante un experimento que ya ha fracasado en otros lados, pero bueno, los gobiernos tienen y disponen, los gobiernos democráticos, elegidos democráticamente, en el caso del gobierno de Javier Milei, disponen de una caja de herramientas del cual se nutren y se garantizan o se pueden garantizar la gobernabilidad, por así decirlo. El caso de los fondos, el giro de los fondos a las provincias, por ejemplo, eso es una herramienta de ponerlo a Luis Toto Caputo como el interlocutor primario de los gobernadores para con el gobierno de Javier Milei. Entonces ahí te da también un esquema de cuán político puede ser si hay una mirada mucho más de mercado y de privado que priva sobre lo político. También podés ver lo que sucedió ayer en el Senado, donde quedó como presidente, como vicepresidente, como el presidente provisional Bartolomé Abdala, Ujú. el senador nacional por San Luis, por la Libertad Avanza. Pero cómo se pergeñó todo esto, ahí es donde vos tenés que entender que los 39 votos que pudo reunir y acaparar Victoria Villarruel es un grupo parlamentario, no es un interbloque, no es un bloque, fue un grupo que se juntó ayer, distinto a los 33 senadores que sí responden a lo que hoy es Unión por la Patria y que está en un proceso de reorganización, el cual no sabe si se va a mantener dentro de ese nombre o mutará el nombre, porque es propio de un proceso de saber qué es lo que va a pasar con esta nueva oposición, cómo se va a plantar de cara al gobierno de Javier Milei, de qué manera se va a plantear, y ahí también hay que ver
la CGT, qué es lo que va a hacer, cuál va a ser su postura, pero ahí nuevamente recurre a la caja de herramientas de la cual dispone el gobierno nacional para negociar con los otros. Un ejemplo que le daba en off the record, charlando con Mario la vez pasada, es que Javier Milei se identifica mucho con Margaret Thatcher. Bien, Margaret Thatcher llegó en el 79 al Reino Unido como primera ministra. En el 84 estuvo una gran crisis, ella vino a desmantelar el estado de bienestar que se había organizado en Reino Unido. Lo vino a desmantelar, lo desmantela, y dentro del desmantelamiento su caja de herramientas para negociar contra los sindicatos de los mineros, el más fuerte que tuvo una huelga en 1984, por disposición de Margaret Thatcher, ella le pidió a los directivos de las escuelas, se llevó el mensaje para que los directivos de las escuelas identificaran a los hijos de los mineros para que se les negara el ingreso al comedor. Esto está en los libros, esto sucedió, esto se ha comentado y está bastante bueno. Ese es un corte de una mercadotecnia por encima del Estado, un Estado bien chico, bien reducido, donde te permite con la caja de herramientas presionar de esa manera, sin alma, despiadadamente. Pero poner una devaluación como la que se propuso con un video grabado en varias oportunidades y con mucha demora, pero principalmente a la prensa, y ahí a la prensa vos donde tenés de que el acto de jura de los ministros del nuevo Ejecutivo Nacional no participó la prensa, ahí es donde FOPEA estuvo metido y rechazó esa decisión, y otras cámaras que nuclean al periodismo y a la comunicación están viendo el tema de la pauta, termina perjudicando a los ciudadanos, o también, obvio, a los pequeños y medianos comunicadores que se beneficiaban y que les servía para transmitir y tener un mensaje distinto de lo que imperan en los grandes conglomerados que no tienen problema por la pauta porque su negocio pasa por otro lado. Claro. Ramón, te quiero consultar en base a lo que fuiste diciendo, me parece importante porque lo hizo Milei el día domingo y también Caputo en estos últimos anuncios y a partir también de algunas notas periodísticas que hizo ayer. Cuando nombran el respaldo que tienen detrás social, digamos, este 56% que logran en las últimas elecciones, que indudablemente es un apoyo importante, que tiene un respaldo social importante del gobierno nacional, pero ¿hasta qué punto se puede medir eso? En que están respaldando o respaldándose para tomar esta serie de decisiones al punto de decir que ese 56% que apoyó a Milei ya sabía que se venía esto. ¿Vos creés que todos sabían que se venía este ajuste por parte de Milei? No, porque no todos han percibido, de hecho, la percepción social que hay hoy no es la misma percepción social que hubo en el 2015 cuando el gobierno de Mauricio Macri desembarca en el Ejecutivo democráticamente y que él instala la narrativa de la pesada herencia. Bueno, ahora Javier Milei vuelve a la herencia de que tenemos una inflación que está pesada, que podría ser del 15.000%. Hoy que le digas a un argentino a pie, un trabajador, una persona del sector informal, trabajadores informales, que tenés cerca del 40%, en que vos le digas que tenés una inflación del 15.000% o que le digas que tenés una inflación del 30.000%, le da lo mismo, porque el día a día de la inflación se ve desde un kiosco ventana en un barrio hasta en el supermercado más grande de una localidad. ¿Se entiende? Entonces, ahí es donde Javier Milei y el equipo se desdice y se contradice. Y no hay que descartar un dato. Javier Milei es un outsider de la política. Se lo reconoce y se lo identifica que es un outsider de la política. El 56% de la población que lo votó, de la población no, del padrón electoral que se presentó a votar, le dio su voto, le dio su confianza el día de la elección. Después queda en él, como presidente, una vez asumido, garantizarse gobernabilidad y sobre todo garantizarse la veracidad de sus hechos. Porque si él se está contradiciendo constantemente, no es problema puramente de él, es que él es un outsider de la política y los outsiders de la política se representan por ser improvisados en la política, porque no vienen y no conocen la política
no por solamente haberla militado, sino por haber transitado la política dentro de un espacio. Hoy los partidos tradicionales están rotos, por así decirlo, porque la ciudadanía votó algo totalmente nuevo. Votó y apoyó algo, un partido que deja lo tradicional afuera y lo tradicional se tiene que repensar dentro de esta democracia. Claro. Ramón, por último, de mi parte, ¿qué pensás que puede ser el impacto que tenga en la gente, ¿no? En los que van a tener que sufrir, por lo menos en estos primeros, estas primeras medidas, a partir, por ejemplo, de lo que han establecido los diferentes sindicatos, gremios a nivel nacional, de ya estar en un estado de alerta cuando apenas llevamos 4 días, ¿no?, de esta nueva gestión. Pero apenas transcurren 4 días de esta gestión, podés tomar ciertos datos. Por ejemplo, el ministro de Economía dio directamente que hay un congelamiento en el salario social complementario, que es el potenciar. Quiere decir que 1.270.000 trabajadoras y trabajadores van a tener congelado el salario, este salario básico social. Bien, tenés otro dato. ¿Qué va a pasar? Ellos plantean que en el video no lo pudieron hacer, no lo pudieron poner en el video que armaron, porque sí o sí se necesita una ley, que ellos quieren, están planteado y está propuesto para el FMI dentro de las propuestas. Todas las propuestas que ellos están haciendo en términos económicos están todas bien vistas por el FMI, Sí. como para dato. Y ahí si ellos pretenden eliminar la movilidad jubilatoria, esto afecta directamente a los 7,2 millones de jubiladas, jubilados y pensionados que hay, del cual el 60% cobra la mínima o 2 veces la mínima teniendo un aumento nominal. ¿Quieren romper eso? Bueno, ahí cuando empiezan a afectar el tejido social y vos vas o la reprimís o ves qué pasa socialmente, cómo manejás políticamente. Y ahí es donde el mercado y los privados no tienen el pulso, son más tienen una pulsión tanática, una pulsión de muerte, ven a las cosas como un número, como un objeto, no como una persona física de carne y hueso que tiene necesidades y busca desarrollarse en un ambiente lo más productivo posible. Gracias, Ramón, por la comunicación, como siempre, ¿eh? Hasta la próxima semana. Muchas gracias. Que tenga buen día. La palabra de Ramón Estrada, es el consultor político, hablando sobre, bueno, la realidad política que atraviesa nuestro país, como siempre en la columna de cada jueves.